Y quiero dar la bienvenida a Daniel Mejía Lozano, analista internacional, columnista y periodista experto en geopolítica, quien reside en París, Francia, nos atiende a esta hora. Muchísimas gracias, señor Mejía. Gracias por esta maravillosa invitación a Hoy en el Mundo. Señor Mejía, ¿qué sabemos? ¿Cuáles son las últimas novedades? ¿Se puede conocer o se puede ya hablar de que esto es un acto de violencia aislado o tiene un trasfondo terrorista? Es una excelente pregunta y además si vemos cómo ha sido el historial de los ataques y de los atentados que se han registrado en París y en Francia en los últimos años. Atentados que se vienen registrando desde el año 2015, 2018, también en el año ahora 2023, y todos tienen algunas cosas en común. ¿Qué cosas en común tienen estos atentados? En todos los atentados hay cuchillo, en todos atacan a un policía. En todos estos atentados, la mayoría se hacen en zonas donde pues, hay muchísima gente y también son zonas muy concurridas. Pero lo que está cambiando es la narrativa de los atentados. Por ejemplo, en el atentado de Niza, que fue en una iglesia donde lamentablemente perdió la vida una persona, 4 heridos, se abate al terrorista, digamos. También en el atentado de París, en el atentado de Cannes, que se hace con cuchillo en el año 2015, 2018, se abate al terrorista, siempre le disparan al terrorista. Pero hoy no se habla de terrorismo acá en Francia, no se habla de terrorismo acá en París. Hoy se dice que se está investigando o que la policía abrió una investigación por un intento de homicidio múltiple, pero no por un ataque terrorista, y eso es lo que ha manifestado el ministro del Interior. Y digamos que de otra parte también se genera un ambiente de tranquilidad. Recordemos que el ataque que se dio esta mañana se dio en la Gare du Nord, en la estación central del norte de París de trenes, pero no en cualquier parte de la Gare du Nord. Cuando uno entra a esta estación de trenes, sí, pues uno tiene diversas salidas hacia Bruselas, sí, pero se dan... Sí. Pero señor Mejía, ¿qué han dicho las autoridades? ¿Cuáles son como los últimos reportes? Usted que se encuentra en París, ¿cuáles son los últimos reportes o qué conocimiento se tiene? ¿Hay algún perfilamiento de quién realizó este último ataque? ¿Hay alguna conexión con lo que se podría calificar o lo que nos llevaría a pensar que esto es un ataque terrorista? Y concuerdo con usted, los ataques ahora, muchos, como se habla, son de lobo solitario, es decir, ya no es ese gran grupo de gente, sino son individuos, pero cuando ya uno empieza a hacer como el análisis o ver el perfil de los atacantes, hay o resulta que siguen algún grupo o que tienen algún tipo de conexión con grupos terroristas. Todos los indicios señalan que es un ataque terrorista, porque es que las características son exactamente las mismas del, insisto, atentado de Niza, Cannes y París, de los atentados que se vienen dando desde el 2015. ¿Qué dijo el ministro Gerard Darmanin recientemente a los medios de comunicación y qué dicen los medios acá en Francia? Pues hablan de un atacante que aún no ha sido determinado, o sea, la policía no da mayor información frente al atacante, si es un extranjero, si es del Estado Islámico, no es del Estado Islámico, quién es el atacante. Se habla de una persona que se encontraba en la zona donde llegan los trenes de Londres de Eurostar y que ataca a estas 6 personas, incluyendo a un policía, y la cual se encuentra entre la vida y la muerte, es decir, le dispararon 3 veces, pero le disparan dejándolo con heridas de gravedad. Los medios no dan información en este momento y no la damos porque de alguna manera no la tenemos. El ministro del Interior, Gerard, se refirió a la prensa justo unos minutos después de este ataque en la misma estación, dando un parte de tranquilidad. Y lo que los medios dicen es, se retrasaron algunos trenes, pero ya todo volvió a la normalidad. Se está investigando qué fue lo que pasó, pero puntualmente no se abrió una investigación por atentado terrorista, más sí se abrió una investigación por intento de homicidio múltiple, y ahí es donde yo quiero señalar que la narrativa está cambiando en Europa en este momento frente a lo que es esa narrativa de atentados terroristas en la cual venimos desde el año 2015. Ahora, señor Mejía, quizás entendiéndole desde el lado o el por qué están haciendo, o manejando o cambiando esta narrativa por parte de las autoridades, es que justamente uno de los principales objetivos de un ataque terrorista es
sembrar el terror en la ciudadanía, en la gente, y con estos lobos solitarios nos vemos y nos encontramos que somos absolutamente vulnerables a un ataque en una estación de tren, en una calle, por un único individuo. Al cambiar esa narrativa, y le pregunto, usted como experto en estos temas, al cambiar esta narrativa frente a los medios de comunicación y a la ciudadanía y manejarlo como un hecho de violencia, más no terrorismo, evitamos justamente el primer pilar de estos ataques, que es sembrar el terror. Claro, claro, es una estrategia sin duda alguna del gobierno del presidente Macron, pero además de esto, insisto en que todos los elementos son similares y no cabe duda de que esto fue un ataque terrorista y sin duda alguna pues es posible que sea del Estado Islámico por todas las características. Es que todo, o sea, cuando nos referimos a los otros hechos que se presentaron también acá en Francia en el 2018, fue un ataque también terrible, el que se dio en Cannes. En todos atacan a policías, en todos hay cuchillos. Entonces, pero también acá estamos viviendo un momento muy tenso por el conflicto internacional que se vive entre Rusia y Ucrania, porque estamos en invierno además, por la inflación creciente, por todo lo que está pasando en el mundo, pero especialmente en Ucrania. Y yo le quiero sumar ahí un tema que es bastante complejo, que es el tema migratorio y cómo los franceses están recibiendo este tema de esta migración, y una migración que ha crecido de una manera gigante, y incluso las estadísticas hablan de que las religiones tradicionales hace unos años ahora son la minoría dentro de Francia. Francia es un país de migrantes y se ha construido desde la migración, sin duda alguna, y gran parte de estos migrantes vienen de Irak, vienen de Siria, donde está el Estado Islámico, y precisamente Francia hace parte de la coalición militar que lucha por, digamos, reivindicar la libertad y que combate al Estado Islámico en países como Siria y como Irak, lo cual es lo que genera o motiva que existan estos ataques terroristas. Pero de alguna manera yo también lo que interpreto frente a este lamentable hecho que vivimos en esta mañana acá en París es que existe el riesgo permanente de un ataque, es decir, la sociedad está muy vulnerable, ahora atacan a la sociedad, a cualquier ciudadano. ¿Cuántas veces yo he pasado por esta estación tomando un tren? La víctima puede ser extranjera, también hay ataques de racismo, pero este no es un ataque de racismo porque acá se atacaron indiscriminadamente. Esta estación es una estación muy grande, de las más grandes del mundo, 700.000 viajeros transitan esta estación al día, acá en París, que es la estación del norte, la Gare du Nord, y pues digamos que la vulnerabilidad es absoluta, porque aunque exista presencia policial permanente, veamos cámaras de seguridad por todos lados, hay vulnerabilidad porque es un país, Francia, de migrantes y tampoco se trata de estigmatizar al migrante, pero lamentablemente en los atentados del 2015, del 2018, en todos los atentados que se vienen presentando digamos, en la última década, pues la mayoría involucran a migrantes y muchos de estos migrantes lamentablemente vienen de estos países en donde se están generando estos conflictos. Ahora, el tema religioso es muy importante. Quiero referirme puntualmente al ataque que se da en Niza, que fue en una iglesia en donde asesinaron a una persona, 4 más quedaron heridas, asesinaron a la persona que atacó a estas personas, pero esta persona gritó gritó que la victoria de Alá, entonces, pero en ese momento pues se empieza a generar un conflicto social al interior de acá de Francia, porque acá hay, digamos que una población islámica muy grande y entonces el francés empieza a ver al islámico como con cierta prevención y se empieza a generalizar, y esto que genera un problema social de discriminación, un problema de inseguridad permanente, y considero que esos son los motivos que hoy llevan al gobierno del presidente Macron a no generar, digamos, esa alerta de terrorismo, así sea un acto terrorista, y le están dando un manejo para
darle más tranquilidad a la ciudadanía. Ahora, señor Mejía, todo esto está la seguridad social. Y todo esto también se da cuando ya Francia empieza a hablar de su preparación para los Juegos Olímpicos de París para el año del 2024, en donde ya se ha hablado que tienen que hacer unos serios ajustes en sus temas de seguridad. Entonces, pues iría también un poco de la mano con no hacer esa publicidad negativa cuando están tratando de empezar a limpiar o a cambiar esa imagen, preparándose para este evento que reúne a millones de personas. Además que es un evento que tiene gran relevancia, que tiene gran importancia para toda la Unión Europea, no únicamente para Francia, y es lo que de alguna manera es muy acertada esa visión de no generar esa alarma terrorista. No obstante, yo quiero manifestar y dejar claridad en que la creciente inflación que estamos viviendo acá en Europa, el poco crecimiento económico que se tiene también en el continente europeo, que para este año se proyecta en el 1.5%, y sumado a esto, el tope del petróleo que impuso el G7 a Rusia, es un tema que tiene implicaciones serias en la seguridad europea, y que de alguna manera este conflicto, esta guerra entre Ucrania, entre Rusia, pues lamentablemente no da un escenario de tranquilidad absoluta, y pues como que todo el tiempo estamos un poco a la zozobra, ¿no?, de lo que está pasando, mucho más hacia este lado, hacia el norte de Europa. Entonces, ¿se quiere cambiar la narrativa? Claro que se quiere cambiar la narrativa. Para mí sí existió hoy acá un atentado terrorista, porque a mí me gusta ver un poco, no quedarnos solo en la noticia de hoy, sino vamos a ver qué es lo que viene pasando, cómo han sido los otros sucesos. Y es que, insisto, todos tienen en común en que en todos atacan a cuchillo, atacan a un policía, y en todos lamentablemente hay población civil. Entonces, todos los elementos nos llevan a pensar que sí fue un atentado terrorista, aunque la narrativa esté cambiando precisamente para ese fin que usted menciona. Señor Mejía, le quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros en Hoy en el Mundo. Que tenga una buena noche. Muchas gracias por la invitación. Daniel Mejía Lozano, analista internacional, columnista, periodista, experto en geopolítica. La Policía Judicial se ha hecho cargo de las investigaciones y, según fuentes fiscales citadas por Francia, las autoridades no han determinado las circunstancias del ataque, si bien por ahora no han apuntado a que sea de índole terrorista. Todavía no la califican de esa manera.